Bienvenidos a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Bienvenidos. Hoy grabamos nuestro último episodio. El último, yo no puedo De esa creerlo. temporada. Increíble. Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, Y fiel. Así Y es. fiel. Y paciente, misericordioso. Y amoroso y todos los atributos. Bueno, hoy tenemos el último atributo que queremos estudiar y conversar y meditar juntos acerca de Dios, y es el Dios que es verdad. Uf. Me encanta. Y yo siempre he pensado que Dios es bueno porque nos ha dicho qué hacer. Nos ha dicho por dónde caminar, por dónde transitar. Porque realmente, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo sería ese Dios que no te dice qué hacer? E incluso si tú quieres, puedes seguir por un camino o incluso puedes seguir por otro camino. Pero al final, ¿qué pasa si estos caminos se contradicen entre sí? Sería como raro, ¿no? Como que Dios sería un Dios confuso. Y pues ahora todo el mundo vende su verdad, ¿no? Y todo el mundo empuja por su verdad. Y estamos cayendo en una relatividad, pues, tremenda. Claro, Desde hace muchos años. De hecho, la gente ya no niega a Dios, No. Pero cada uno tiene el Dios a su manera. Se crea un Dios a su manera. Y eso es raro y a la vez interesante porque ¿qué entendemos por verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Siempre nos hacemos esa pregunta al comenzar cada episodio porque es bueno centrarnos, ¿no? Es bueno como que aterrizarlo. Y siempre caigo en lo mismo, bueno, en lo personal. Entiendo o comienzo a entender cada uno de estos atributos que hemos hablado, primero a mi manera, a mi forma, según mis conceptos. Y termino chocándome y dándome cuenta, chocándome con la pared y dándome cuenta que finalmente no es lo que el Señor realmente me quiere enseñar sobre Él, ¿no? Sino yo estoy poniendo mis conceptos, estoy poniendo eso por encima de lo que es su palabra. Y nos pasa, ¿no? Nos pasa generalmente. Bueno, a mí me pasa, en la iglesia, los años que he vivido dentro de la iglesia, pero que realmente no tenía ni idea de quién era Jesús, ni de quién era mi Dios, y comienzas a vivir una vida fuera de la verdad, fuera de su camino realmente, ¿no? Sí, y ¿qué es la verdad? La verdad es básicamente aquello que corresponde a la realidad. Y me voy a poner así como un poquito densa acá con el concepto, porque es un concepto difícil quizás de definir, ¿no es cierto? Pero voy a tratar de usar un ejemplo que es bastante simple. Cuando nosotros hablamos decimos ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una forma que tiene tres lados. Si decimos que la verdad es relativa y que cada uno elige su verdad, entonces alguien me podría decir, también puede ser un triángulo de 4 lados. Claro. Pero la realidad no corresponde a eso, porque eso es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahí con eso nos damos cuenta que la verdad es un concepto exclusivo. Lo que es verdad hace que todo lo demás no lo sea. Quiere decir que sea mentira. Es determinante. Es determinante. Y eso es Súper importante que lo dejemos como bien definido al inicio. Claro, y te genera la intriga, ¿no? Espérate, entonces, ¿qué me estás diciendo aquí? O sea, lo que ustedes están diciendo es que tú tienes una verdad única y no hay otra. Eso y eso me lleva a una pregunta y se las voy a hacer. Entonces, si decimos que la verdad es exclusiva y que corresponde a la realidad, ¿quién define esta verdad? Porque si no, nos vamos a quedar otra vez en un terreno pantanoso, como que cada uno igual define de acuerdo que a cómo percibe la realidad. Entonces, a cómo percibo la realidad, yo defino la verdad. Pero como que tiene que haber una fuente que reúna y de donde salga la verdad. Y es tan importante tener esto claro que el Señor en la Biblia va a decir que el diablo que nos engaña, que desde el inicio del jardín ha estado engañando, es el padre de mentiras y es todo lo opuesto a la verdad. Entonces nos hace también examinar nuestra vida, cómo estamos viviendo. Estamos viviendo a raíz de mentira, tras deshonestidad, o estamos viviendo una vida realmente verdadera, genuina, que aún así con todos sus defectos te puedes mostrar, ¿no? Y pienso mucho, por ejemplo, en las redes sociales, en cómo nos gusta poder aparentar lo más bonito, ¿no? Y no sabemos realmente cómo la persona está detrás de la pantalla. Una verdad a medias, que finalmente termina siendo una mentira. Sí, y es interesante lo que dice Cari, porque finalmente Satanás es el príncipe de este mundo y en este mundo reina la mentira, ¿no? Entonces sí necesitamos identificar cuál es la fuente de verdad, y eso me recuerda mucho al Génesis, en el 1:1, cuando empieza y dice, en el principio Dios, y esas pocas palabras ya nos están diciendo que en el principio del tiempo, Dios ya existía. Así es. Dios ya estaba. Claro. Entonces, en el principio Dios crea. Y entonces, si Dios crea,
Dios es el que establece las reglas de cómo todo va a funcionar. Dios es quien posee el funcionamiento, la sabiduría para hacer que absolutamente todo funcione, desde nuestro propio cuerpo, cómo funciona nuestro tímpano de una manera tan increíble, hasta la posición de los planetas y las lunas, y toda la creación entera. Entonces, el creador es aquel que define qué es verdad, porque esta es su creación, le pertenece. Y eso hace que nuestra verdad sea indiferente, estemos o no de acuerdo con lo que Dios diga que es verdad, es indiferente en nuestra opinión, porque el que establece es el que creó. Y a veces suena como totalista, ¿no? Suena como que, pero como que soberbia la definición. Pero para nada, porque cuando entendemos finalmente eso que tú acabas de explicarnos, el Dios soberano, el Dios creador, el Dios que establece las reglas, finalmente te conviertes en una criatura tan chiquitita, tan pequeña, tan minúscula en medio de estas galaxias. Y ¿se acuerdan las imágenes, las últimas que salieron de la NASA? Maravilloso de ver. Increíble. Este Dios, ¿no? Él es la verdad. Y solamente quiero citar nuevamente para leerlo lo que mencionaste en Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. O sea, era una característica de esta tierra. Qué hermoso saber que finalmente este Dios decide, aquí creo, esto lo hago de esta forma, lo que acabas de describir, y también los creo hombre y mujer. Y comienza la humanidad. O sea, Y Él establece cómo. Exactamente. Él establece la forma, Él establece el orden y Él establece la verdad de cómo va a funcionar. Yo creo que si entramos más como en creacionismo, hay una parte que me encanta, solo voy a decirlo chiquitito, pero hay una parte que me encanta cuando dice que crea las especies. Él no creó diferentes, o sea, las especies fueron creadas de una manera para que crecieran y se desarrollaran en su misma especie, no para que de una especie salta a la otra especie y comiencen a decir que nosotros venimos de los monos, ¿no? De esa línea, no. No había forma. Y en el transcurso de toda la historia no hay forma de que una especie salte a otra. Entonces Dios creó todo, hasta ese minúsculo detalle, aún de las plantas, aún de las hierbas, todo en su misma especie, en una sola. Eso es hermoso, porque ahí establece las reglas de la humanidad, del ser humano, pero también de lo que nosotros, de lo que no es humano, pues, ¿no? De lo intangible, lo intangible. Y creo que es totalmente necesario recordar un ejemplo como el que acabas de usar, porque nos ubica. Sí, tal cual. O sea, nos ubica en nuestra posición de que nosotros no somos creadores, nosotros no somos Y los está que muy de moda, establecemos. que cada uno saque su verdad, que digan todo es relativo. Y hay un chiste que me acordé de la relatividad, que dice que los relativos dicen que todo es relativo, pero cuando dicen eso son absolutistas. Claro. Entonces no tiene sentido. Sí, sí. Violan la ley de la no contradicción. Sí, es que nuestra mente, y ahí viene otra vez, nuestra mente es finita de alguna manera. No, O sea, de alguna manera, es finita, o sea. Sí, es finita. Y nuestro razonamiento y nuestra manera de entender la vida, o sea, no se compara en nada a los pensamientos y a las cosas que están en la mente de nuestro Dios. Sí, sí, y yo creo que esto que estamos hablando es necesario recordar quiénes somos. Somos criaturas finitas, de hecho, nuestra vida, nosotros no decidimos ni siquiera cuándo empieza nuestra vida, ¿no? Y llegamos a la mitad de la vida de alguien más, y cuando nos vamos, ni siquiera decidimos qué hacemos con nuestro cuerpo después de que nos vamos. O sea, así de incapaces somos de poder manejarlo y nos creemos, nos atribuimos el derecho de establecer la verdad de una creación que no nos pertenece, sino de la cual vamos a formar parte de un pequeño periodo de tiempo y de ahí nos vamos a ir. Entonces sí necesitamos ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. Y el rey David habla mucho de que Dios es verdad, de que Dios es verdadero. Incluso cuando él ora a Dios y cuando Dios le hace la promesa del reino futuro, David le cree a Dios porque le dice, tus palabras son verdad. O sea, tus palabras son reales, ¿no? Entonces, eso me hace pensar mucho y meditar mucho acerca de la Trinidad y cómo, qué se habla en la Biblia acerca de la Trinidad con respecto a la verdad de Dios y cómo cada una tiene su propia función. Y como cuando Jesús oró en Juan 17, oraba por sus discípulos diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, Me es como encanta que la eso. Biblia se auto-autentifica. Claro. Porque Dios, el creador, decidió que acá íbamos a tener la verdad revelada. La palabra de verdad. Eso es hermoso. Entonces, es como, eso es fiel. Sí.
tenemos un lugar que era lo que hablábamos en el atributo anterior. Tenemos algo fiel a lo cual podemos acercarnos y confiar que esto es verdad. Que no tenemos que confiar ni depender de lo que el mundo dice o el relativismo de la cultura actual que cada uno establece. Postmoderna. No, sino que podemos ir a algo que sabemos que pase lo que pase, permanece fiel en el tiempo porque lo decide aquel que creó todo, el que establece las reglas, no nosotros. Y confiar en eso, finalmente, es descansar, es decir, Señor, yo creo en esto, pero es porque Él permite que nosotros creamos finalmente en esa verdad. Y me han hecho pensar en cuando llegamos a la revelación, cuando Cristo viene en el Antiguo Testamento y nos muestra de su obra y muere en la cruz por nosotros. En el nuevo. Perdón, en el Nuevo Testamento. Yo sé que sabe como que del Antiguo. Gracias por perdón. Estos son los lapsus en medio de la grabación. Pero en el Nuevo Testamento, yo recuerdo mucho cuando leí Efesios 1 y de verdad, vale la redundancia, me ponía a pensar cómo mis ojos se abrieron, pero no por mí, no porque yo me diera cuenta, sino cómo mis ojos se abrieron ante la realidad de que mi Dios me estaba diciendo que Él era mi Padre. Yo sentía en ese momento mi mente, de verdad, sentía que mi mente entendía literalmente que mi Señor había venido por mí en rescate a mí, me había adoptado y me había hecho suya. Esa es la verdad del Evangelio que toca nuestro corazón, que toca nuestra alma y el Espíritu Santo comienza a hacer su obra. Eso es lo más hermoso porque ahí tú te das cuenta que eres salva por gracia, que no importa, no es que no importa, hay consecuencia por nuestro pecado, pero que el Señor dijo, aquí estoy, yo vine por ti, te perdono porque veo tu corazón. Y aunque tu corazón suele ser engañoso, otra vez, Él está ahí y nos revela de Él. Esa verdad. Y algo que estás diciendo que creo que es importante y relevante. Tú dijiste, el Espíritu me dio convicción, el Espíritu me mostró. Y Juan habla del Espíritu de verdad, que es aquel, Él es el que nos va a llevar a toda verdad, porque evidentemente, como dice Pau, nuestro corazón es engañoso. Pero no solamente tenemos un Dios que se ha revelado a sí mismo como la verdad, como el que habla verdad, sino tenemos un Dios que se hizo hombre y encarnó la verdad. Cuando Pilatos le dice, ¿cuál es la verdad? Y Jesús se queda mudo, porque la verdad acá estaba delante suyo. Pero Jesús vivió una vida verdadera, o sea, Él puso la palabra en práctica al 100% sin ningún error. Entonces, nosotros queremos ver cómo se ve la verdad, podemos mirar la vida de Cristo. Pero después tenemos a la tercera persona de la Trinidad, aquella que nos va a llevar a dar convicción acerca de lo que es verdad. Y hubieron muchos hombres a lo largo de la historia, filósofos, hombres muy intelectuales que hablaron sobre la verdad, definieron, explicaron, trataron de definir la verdad, pero solamente hubo uno en la historia que dijo, yo soy la verdad. Así es. Entonces, ¿era un loco o tenía razón? Claro. Y este loco que tenía razón, porque no era loco, tenía razón, es aquel que también se llama a sí mismo, y a mí esto me encanta, el verdadero pan. Amén. Porque hemos hablado de Dios siendo verdad, Dios encarnándose y viviendo esa verdad, y cómo Él mismo deja su espíritu en nosotros y nos lleva a esa verdad, nos guía a esa verdad, nos da convicción, como tú contabas, ese testimonio nos guía a esa verdad, pero también es importante saber que esta verdad, que es Cristo, es el verdadero pan. Amén. Porque nosotros, así como tenemos hambre físico, ¿cierto? Tenemos unas galletitas acá que andamos comiendo entre grabaciones, también tenemos hambre espiritual. Y Jesús dice, ustedes se van a saciar con pan, pero ese pan no los va a saciar eternamente. Es el pan de vida, que es Cristo, el que nos va a saciar por la eternidad. Entonces, podemos buscar pan en otros lugares, pan espiritual, figurativamente hablando, pero el único pan que va a llenar nuestra vida es aquel que encarnó la verdad, que es Cristo. Qué hermoso. Amén. Gracias a Dios. Me has hecho acordar en Hechos, cuando estábamos hablando, ¿no?, del Espíritu Santo, cuando Jesús les dice a los discípulos, Hechos 1, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese mis está con mayúscula porque hace referencia, esa M está con mayúscula porque hace referencia a Cristo. Y es mis testigos
¿De qué? Testigos de mi verdad, de quién Amén. soy yo. Y a eso Dios nos llama, y a eso el Señor nos llama, ¿no? El Espíritu Santo está con nosotros y nosotros estamos llamados a ser testigos de esa verdad que Él ya reveló, a no quedarnos callados y hablar de Él, de su palabra, de su evangelio. Y no solo hablarlo como, ahora me voy a poner a enseñar, voy a crear podcast, voy a escribir. No solo eso, sino que nuestra vida refleje esa verdad. Ujú. Y esa verdad no es que va a ser reflejada para que todos te vean o posteando en Instagram o en videos en Facebook o en YouTube, con el que está al costado de tu casa, con el esposo, con la hija, con el hijo, con los papás, con los abuelos. Ahí es donde la verdad tiene que verse reflejada, el evangelio mismo. Porque al Cristo. final el llamado es ser moldeados a su imagen. O Tal sea, cual. el objetivo de Dios es moldearnos a su imagen. ¿Y qué más que poder vivir como Cristo vivió, como la Ujú. verdad encarnada vivió? Y creo que ese es el llamado para todos. Ujú. Sí. Saber además que la obra la hace el Señor, pero así como hemos hablado en los otros episodios de poder ver cómo Cristo fue fiel, cómo Cristo fue paciente, podemos ver cómo Cristo vivió y encarnó la verdad y que el testimonio de su vida sea el que nos impacte y que nos lleve a querer vivir como Él vivió, porque ese es finalmente nuestro llamado. Amén, amén. Gracias a Dios que nos ayuda a vivir en verdad, una vida recta delante de Él y caminar en integridad también. Así que nos vamos despidiendo de este episodio. Y de esta temporada, Sí. Aquí terminamos la temporada de los atributos de Dios. Estamos muy agradecidas con Él por este tiempo Ay, y sí, gracias amén. a ustedes por seguirnos también y por ver los episodios, leer los artículos y acompañarnos en esta... Y compartiendo. Y compartiendo en este ministerio que el Señor ha puesto para su obra. Ay, Nada amén. más. Gracias. Gracias.